Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a tratar un circuito de rectificador ahora de onda completa. La topología del circuito es la siguiente: los dos diodos que están encontrados con un punto en común y la resistencia alimentándose esa tierra como elemento de carga. Entonces es un circuito sencillo, la topología es un rectificador de onda completa, ya vimos la teoría básica, la forma de onda, y ahora vamos a aplicar esas fórmulas, esa teoría, para calcular lo que se pide en verde. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar de calcular los voltajes. Es decir, como el circuito rectificador convierte alterna en directa, empezaré por calcular el voltaje en corriente directa, que para este circuito está dado por el voltaje pico menos la caída de un diodo, que es 0.7 voltios aproximadamente, sobre, bueno, me falta aquí, es dos veces esto, que es dos veces el voltaje pico de salida. Voy a ponerlo de manera más clara. Sería dos veces el voltaje pico de salida sobre pi. Ahora, el voltaje pico de salida, ¿cómo lo calculamos? El voltaje pico de salida, voy a ponerlo voltaje pico sub 0, sería el voltaje pico de entrada menos la caída de un diodo. En este caso sería 6 menos 0.7, en este caso sería 5.3 voltios idealmente. Entonces, ahora sí, podemos aplicarlo, sería dos veces los 5.3 voltios, que es el voltaje pico de salida que acabamos de calcular, sobre pi. Y puedo con esto calcular exactamente cuánto voltaje en corriente directa tendré al momento de la rectificación. Entonces, calculando, sería 5.3 por 2 entre pi. Esto me da 3.37 voltios. Entonces, este valor es importante. Es lo que el multímetro en corriente directa me va a dar al momento de la resistencia de carga. Acabamos de calcular el voltaje en la resistencia de carga. Si tenemos ese voltaje, puedo aplicar con ley de Ohm el cálculo de la corriente en la resistencia de carga. Sería el voltaje en la carga sobre la resistencia. Sé que el voltaje en la carga no es otro que el voltaje de corriente directa, porque es el único voltaje que tendré, que es en la parte de lo que me va a servir, que es una conversión en corriente directa. Sería 3.37 entre 100 ohms. Entonces, si yo hago esta operación, tenemos que nos dará, sería 3.37 voltios entre 100, me da 0.037 o 0.0337. Entonces, si utilizo un poco la notación de ingeniería, me doy cuenta que puedo recorrerlo 33.7 miliamperios de corriente. Ahora, ya puedo también calcular la potencia a través de la resistencia, para ver si la resistencia se puede calentar o qué nivel aguanta, cuál es el valor mínimo de potencia requerida. Entonces, si yo necesito la potencia por la resistencia, voy a ponerle potencia en la carga, potencia L de load, entonces sería corriente por la carga por tensión en la carga. Voltaje en la carga, en este caso vale 3.37 voltios, que multiplica a 33.7 miliamperios. Hay que tener nada más ojo con las unidades para no entrar en conflictos. Entonces me da 113 watts. Es menos de un cuarto de watt. Si la resistencia es un cuarto de watt, es decir, 250 miliwatts o 0.25 watts, estará un diseño correcto, no se va a calentar en forma excesiva. Entonces, de esta manera tengo el cálculo de las puras resistencias, de lo que se encuentra en la salida, en la carga, lo más importante del rectificador. Ahora pasamos a analizar los diodos. Vamos a ver en la parte de los diodos. Como tengo dos diodos aquí encontrados, básicamente en este circuito se sabe que la corriente por los diodos, la corriente de alguno de los dos diodos, ya sea T1, va a ser aproximadamente igual a la corriente sobre el otro diodo, que es de 2, ya que idealmente tienen la misma resistencia y están construidos del mismo material. Como llegan a este nodo, la suma de las dos corrientes, por así decirlo, que a fin de cuentas son iguales, voy a ponerlo, ID más otra ID, o sea, esto aproximadamente lo voy a poner como la corriente por el diodo. Como las dos son iguales, debido a que presenta cada uno la misma resistencia y es el mismo elemento, en teoría, la suma de esta corriente más esta corriente que llega me daría la corriente por la carga. Lo voy a poner así. Esto sería dos veces la corriente por el diodo igual a IL.
de lo que desglosamos, que la corriente por el diodo simplemente es la mitad de la corriente por la carga. Si acabamos de calcular la corriente por la carga y nos dio 33.7 miliamperios, lo dividimos entre 2 para que me dé un valor de 16.85. Entonces la corriente por el diodo vale 16.85 miliamperios por cada diodo. Sé que la caída en los diodos, cuando conducen, cada uno tiene una caída de voltaje de 0.7. Entonces, de esta manera, cuando un diodo conduce, se cierra su circuito. Cuando conduces un interruptor que absorbe una caída de 0.7 voltios y circula una corriente de 16.85 miliamperios para este diseño. De tal manera que la potencia por un diodo se calcula como su corriente por su tensión, donde la corriente la tenemos aquí, 16.85 y multiplicada por los 0.7 voltios. Entonces esto me va a dar 16.85 por 0.7, me da 11.79 miliwatts. Ojo aquí con las unidades, es importante. Potencia en el diodo es 11.79 miliwatts. Entonces hay que ver cuáles son los valores del diodo que permite conducción, que va a permitir la parte importante que no se queme en la parte de los diodos. Otro dato importante dentro del circuito de los diodos es el siguiente: el llamado voltaje de interno o pico, ¿sí? El voltaje pico inverso. Este voltaje pico inverso es aquel que el diodo va a conducir cuando está apagado, justo aquí. Entonces, este voltaje pico inverso, PIV, normalmente así, denominado voltage inverse peak, me va a decir cuánto puede soportar este diodo en voltaje inverso. Pues el voltaje inverso no es más que, para este circuito, la forma de onda en el lado negativo. Como es menos 6 voltios pico, por lo tanto, en este circuito, el PIV para los diodos, cuando un diodo conduce, uno encontrará esta señal, cuando el otro diodo no conduce, encontrará esta señal. Entonces es importante ver que el voltaje pico de cada uno de los diodos va a responder a la única señal que tenemos de entrada, que es los 6 voltios pico. Entonces será 6 voltios para este caso. Obviamente este PIV va a depender de la señal del transformador o la señal de alterna que estemos conectando al circuito rectificador. En este caso es un voltaje muy pequeño, por lo tanto 6 voltios no dañan para nada al diodo en inversa. Recordamos que el diodo, si le aumentamos el voltaje en inversa, va a romper, a quebrar el diodo, va a entrar en la zona de conducción, la zona de ruptura, la zona de avalancha normalmente denominada. Entonces es importante cuidar ese valor cuando aumentamos mucho el transformador. Entonces, bueno, aquí dejamos este video, pasaremos a otro tipo de videos con los siguientes rectificadores o con los diodos en corriente alterna. Entonces no olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieurs y compartirnos por las redes sociales. No olviden darle like también. Gracias.